Bien, vamos a desarrollar el espacio que Randa les avisaba antes de la pausa. Curiosamente, siempre se ha creído que los hombres son más propensos a las enfermedades del corazón. Sin embargo, recientemente la Sociedad Interamericana de Cardiología arrojó un dato preocupante. Para el 2030, escuche bien, los padecimientos cardiovasculares podrían ser la principal causa de muerte en las mujeres. Esto obviamente nos lleva a plantearnos lo siguiente: ¿qué las vuelve más propensas a ustedes, mujeres? ¿Qué papel tienen los cambios hormonales también como un factor de riesgo? La especialista en cardiología y medicina interna Yamila Boucid nos acompaña esta mañana para conversar sobre el tema, y ya usted sabe que puede dejarnos su consulta en el Facebook de Buen Día o también enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777. Doctora, es un gusto tenerla acá en la casa. Muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación. Cuando uno habla, doctora, de enfermedad cardíaca, sé que este es un concepto que de manera global, pero quisiera como que usted me desmenuzara qué encierra toda esta condición. Claro. La enfermedad cardíaca son todas aquellas patologías o padecimientos que van a incidir sobre el funcionamiento del corazón y nuestra circulación. Entonces, esto va a tener diferentes porcentajes de aparición dependiendo de la edad de los pacientes. Obviamente, al nacer van a ser las patologías que vienen de tipo congénito o genéticas, y conforme el ser humano se va desarrollando a través del crecimiento y los cambios hormonales, van apareciendo patologías que tienen que ver y que afectan la circulación, como va a ser la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, las enfermedades de las arterias coronarias, enfermedades valvulares, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular, enfermedades de las arterias periféricas, que es algo que se nos olvida mucho. Entonces es un conjunto de condiciones y patologías, porque algunas son condiciones, no son enfermedades, sino condiciones que van a afectar el adecuado funcionamiento de nuestro aparato circulatorio. Recordemos que nosotros somos organismos de oxígeno, vivimos del oxígeno. Entonces, nuestro organismo va a hacer cualquier malabar para poder aportar oxígeno a nuestros tejidos. Entonces, es allí donde las enfermedades circulatorias, como le digo, o las condiciones circulatorias engloban una gran gama de situaciones, y son, por lo tanto, de un abordaje multidisciplinario a nivel de lo que es la atención médica. A mí me llamaba mucho la atención, doctora, esto que decía recientemente sobre la estadística o la proyección que también arroja la sociedad con respecto al tema de que para el 2030 los problemas cardiovasculares pueden ser la principal causa de muerte en las mujeres. Y me gustaría que usted también comente un poquito esta estadística que me parece preocupante. Y le agradezco mucho, porque no es para el 2030. De hecho, la principal causa de muerte en las mujeres por encima de 30 años es enfermedad cardíaca. Y conforme aumenta la edad, aumenta el porcentaje de mortalidad asociada a patología cardiocirculatoria. Entonces, lo que nosotros estamos proyectando es que para el 2030 va a ser un brote grandísimo, y que se está incubando ya desde todas estas condiciones que han sucedido en los últimos 2 años de pandemia, donde se descuidaron el tratamiento, y no por, donde digo descuidaron no es en un sentido de culpa ni nada, sino es situacional, ¿verdad? Debido a que teníamos una situación que era la que estaba prevaleciendo la sobrevida de la humanidad, se empezaron a descuidar el control de las enfermedades crónicas, que al final, y de los factores de riesgo cardiovascular, que al final van a incidir hacia los años futuros. Ahora, doctora, con este panorama, ¿cómo está la estadística de mortalidad de las mujeres costarricenses? Ok, muy bien. Nosotros tenemos una mortalidad, en los últimos números que nos arroja el INEC, que aún no se han actualizado después de la pandemia, teníamos una mortalidad cardiovascular de aproximadamente 44% en las mujeres de causa cardiovascular. Si nosotros nos vamos a las estadísticas de todo el mundo, no solamente de Costa Rica o de Latinoamérica, vamos a ver que enfermedades del aparato circulatorio son las primeras causas de muerte, y luego enfermedades respiratorias, no hablando de enfermedad infecciosa, estamos hablando de enfermedades no transmisibles, ¿verdad? En esto tenemos que quitar todo lo que son las infecciones y el COVID, que voy a hacer nada más una pequeña conexión entre las dos, y diabetes mellitus y cáncer. O sea, que de todo el total, la percepción de que
de que nos morimos de cáncer es un poquito errada, ¿verdad? Estar aquí hoy es para visualizar y para hacer conciencia de que las enfermedades del aparato circulatorio afectan a nuestra población femenina y lo están afectando desde edades más tempranas de lo que sucedía antes. ¿Por qué? Vea estas condiciones, por ejemplo, el sobrepeso, que ahora en los últimos 2 años ha aumentado muchísimo, el fumado, que son factores de riesgo, los dos últimos modificables, por ejemplo, los trastornos metabólicos que vienen con el sobrepeso, el embarazo temprano, que el embarazo es una condición muy particular de riesgo en la mujer, que podemos saberlo también, e incluso infecciones como la misma del COVID puede a largo plazo tener incidencia sobre la salud cardiovascular de nuestras pacientes. De manera, abordando, doctora, el factor o los cambios hormonales, que aquí hemos tenido especialistas que nos han explicado que ustedes a lo largo de la vida enfrentan estos cambios hormonales que también inciden directamente en la salud cardiovascular. ¿Cuál es el factor de riesgo que tiene tantos cambios hormonales que las vuelve a ustedes más propensas? Ok, es una pregunta preciosa y ojalá pueda expresarme bien y agradezco que me interrumpa si no estoy siendo clara. Muy bien. El cuerpo humano obedece a ritmos circadianos y nosotras dentro de nuestra naturaleza tenemos la maternidad. Entonces, para llevar a cabo esa maternidad tenemos que pasar por etapas de maduración. Por ejemplo, se ha visto, y esto fue un estudio precioso en el Reino Unido, donde la menarca, que es cuando viene la regla, la primera regla, o muy temprana o muy tardía, está relacionada a más enfermedad cardiovascular y que obedece a una orden donde hay alteraciones en el balance de ciertas sustancias o de ciertos genes que dan órdenes a su cuerpo sobre cuándo empezar a hacer los cambios hormonales para que ese papelito que tenemos todos, madurez en los ovarios, empiece a funcionar. Muy bien. Luego, entonces, como le digo, las menarcas precoces o las menarcas tardías, los embarazos precoces o los embarazos tardíos, donde también ya se va al extremo en lo que es el riesgo cardiovascular y donde cardiocirculatorios, donde el corazón sufre como una prueba de esfuerzo. La circulación placentaria es una medida de salud cardiovascular de la mujer. Si hay una excelente circulación placentaria, el producto, o sea, el bebé, va a ser saludable y la madre no va a tener efectos alterados. Pero resulta que, por ejemplo, si sufrimos de enfermedad metabólica durante el embarazo, sobrepeso excesivo, hipertensión en el embarazo, por ejemplo, diabetes gestacional, vamos a tener muchas más posibilidades de tener en los próximos años más incidencia de enfermedad cardiocirculatoria. De hecho, se ha hablado del famoso cuarto trimestre, que es después del embarazo, en el cual nosotros tenemos que vigilar la salud cardiovascular de la mujer, la presión arterial, los colesteroles, los niveles de azúcar, el que no fume, el que haga actividad física, el que se mantenga estable emocionalmente para no llegar a padecer. Luego viene la menopausia, y entonces ahí empiezan a cambiar, obviamente porque obedecemos a una naturaleza que está por encima de todo, empiezan a cambiar y variar los niveles de estrógenos, progesterona y testosterona en nosotras las mujeres. Entonces el perfil de lípidos per se va a empezar a cambiar. Nosotros tenemos un colesterol total, triglicéridos, tenemos un colesterol que llamamos bueno, que es el cardioprotector, que es el HDL y sus partículas, y un colesterol que llamamos malo. Y después de la menopausia empiezan a cambiar y las proporciones de ese juego que se llama el total del colesterol. También vienen a sucederse alguna serie de condiciones que hacen que durante la menopausia y después los años vengan a haber más problemas. Por ejemplo, los cambios en la masa muscular, el marasmo, la disminución de la masa muscular en la mujer, la depresión, la falta de actividad física, los déficits de vitaminas, por ejemplo, sobre todo vitamina D, etcétera. Hay una serie de condiciones que se dan donde entonces empieza a aumentar esa enfermedad cardiocirculatoria.
Ha sido una explicación exquisita, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias porque sí está bastante interesante esto. Me gustaría que después de esta pausa que vamos a realizar, hablemos un poquito de síntomas. Doctora, ¿qué diferencia habrá entre los síntomas cardíacos en un hombre y una mujer? ¿Le parece? Con muchísimo Venimos, gusto. la doctora Yamila Boucida hablándonos sobre la mujer y el corazón. Ya venimos. Muchas gracias por continuar con nosotros. La doctora especialista en cardiología y medicina interna, Yamila Boucida, está hablándonos acerca de la mujer, sus diferentes etapas, sus cambios hormonales y otra serie de condiciones que la ponen o la ubican como más propensa a padecer del corazón. Nos fuimos a la pausa y quería preguntarle a la doctora acerca de los síntomas. ¿Cuánta diferencia podría haber entre los síntomas de un ataque cardíaco en un hombre con respecto a una mujer? Sobre todo porque en temas como la menopausia, que la doctora nos explicaba, hay síntomas que podrían confundirse, doctora, sudoración, palpitaciones fuertes. ¿Cómo hace la mujer en este caso para diferenciar que es propio de la menopausia o que está ante una señal de infarto? Muy bien. Debido a nuestra anatomía y la anatomía cardiocirculatoria, donde las arterias nuestras son más delgadas, tienen menos capa muscular, nuestro corazón es más pequeño que el del hombre y tenemos un tono más vagal, o sea, frecuencias cardíacas más bajas que el hombre. Cualquier cambio que tenga que ver con esto debe llamar la atención. Por ejemplo, cualquier síntoma que aparezca durante el ejercicio, durante un cambio de temperatura o durante un estrés emocional severo, debe ser tomado en cuenta y ser valorado por esta señora para que consulte a su médico. Es mejor consultar y tener un electrocardiograma normal que sufrir después un infarto del cual no nos dimos cuenta. En la mujer se ve también el síntoma clásico hollywoodense del dolor en el pecho apretado, la falta de aire, la sudoración, la piel pegajosa, pero también entre nosotras se ve las náuseas, las ganas de vomitar, la sensación de calor, de una ola. Yo tenía una paciente que me decía, es que yo siento una ola de frío y calor que sube y baja, y era donde sus arterias estaban haciendo espasmo y entonces calentaban y enfriaban la piel. Las palpitaciones y sobre todo palpitaciones que se acompañan de falta de aire, de mareos o de pérdida de conciencia, sentirse un poquito a veces desorientada, todas estas situaciones deben llamar la atención para consultar. Obviamente también hay que ver los factores de riesgo. Si esta es una mujer que tiene diabetes, hipertensión, es fumadora o ha tenido un infarto previo, tiene una enfermedad renal crónica, ha sufrido de una embolia pulmonar o está saliendo de un embarazo, entrando a un embarazo, acaba de tener un sangrado, un accidente, situaciones especiales, todo esto debe hacer que consulte la mujer. ¿Existen tratamientos preventivos, doctora, ante un infarto o ante alguna enfermedad cardíaca? Ok, muy bien. Mire, a nivel de todas las sociedades latinoamericanas y mundiales del corazón, e incluso Costa Rica entró a una iniciativa que se llama la iniciativa HEARTS, que entró que es de la OPS y de la OMS, que entró en el 2021, se está tratando de controlar los factores de riesgo cardiovascular. Esa es la mejor prevención. Que la gente sepa sus números, que su glicemia esté controlada, que su presión esté por debajo de 120/80, que su colesterol total esté controlado, que no tengan triglicéridos altos, que no haya obesidad en la medida de lo posible, que haya actividad física, que no haya fumado, ¿ok? Todas esas son situaciones que nos ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular y por eso es tan importante que le demos esta posición. La otra es, siempre que la mujer vaya a realizar actividad física digamos, un poquito fuera de los maratones, todo esto, que vaya y se haga una prueba de esfuerzo, que es algo muy sencillo y es un escrutinio en el cual vamos delante de un profesional a poner a trabajar más ese corazón y nos va a decir si necesita alguna ayuda extra. A veces ocurre, y era una pregunta que le tenía acá con respecto a la prueba de esfuerzo, ¿con qué continuidad debe realizarse y a partir de qué edad? Ya ustedes lo sugieren, doctora. Sí, muy bien. Esto tiene que ver con los riesgos que tenga la mujer y a partir de los 40 años, de una manera, digamos, general. Pero si usted va a realizar actividad física y tiene 30 años y nunca ha hecho una maratón y la va a hacer, vaya y hágase una prueba de esfuerzo antes, para que salga normal. O sea, nosotros siempre pensamos, bueno, qué dicha para que salga normal. Siempre entre amigas cuando nos reunimos, ya te hiciste la mamografía, ya te hiciste la mamografía. Y nunca, es muy complicado que alguien diga, ya te hiciste tu prueba de esfuerzo. Yo creo que es parte de las condiciones y situaciones
que podríamos cambiar para el futuro, para evitar que ese 2030 predictivo sea tan duro como nos lo están pintando. Y me llama mucho la atención porque a veces ocurre también como con temas de realizarse una gastroscopía, una colonoscopía, hasta que no tenemos una señal que nos alerte, doctora, ya actuamos, hasta que el corazón no nos avise, hasta ese momento pensaríamos en una prueba de esfuerzo. Lucrecia Calvo, que está en este momento sintonizando, nos dice que tiene 55 años, es hipertensa hace 25, tiene diabetes hace 15, todo está controlado con pastillas. El año pasado en el chequeo que le hicieron en el EVAIS, el médico le dijo que tenía el corazón grande, porque además ella tuvo COVID. Está bastante interesada en el tema porque quisiera saber qué recomendaciones preventivas podría darle usted ante todo este panorama. Ok, primero que nada, qué bien que está controlado todos sus números, que ella conoce que su presión está bajo tratamiento, que su diabetes está bajo tratamiento, que tiene colesterol bien. Ella debe acudir al EVAIS o a donde ella guste, al EVAIS, y pedir que sea referida a un especialista para hacer una prueba especial que se llama ecoestrés, donde vamos a ver el tamaño del corazón al principio y al final del ejercicio, y eso va a ayudar a sus médicos a tratarla de la mejor manera. Parte de las iniciativas de este programa HEARTS es tener tecnología suficiente al alcance de la mayoría de profesionales en la salud, no se diga solamente cardiólogos, porque la salud de la mujer la vemos muchos especialistas, desde el médico general, el nutricionista, la psicóloga, el ginecólogo, todos, la geriatra, por ejemplo, el geriatra, todos vemos las enfermedades de la mujer. Entonces, esta señora definitivamente es de alto riesgo y debe acudir a una valoración a un especialista, sea en medicina interna o en cardiología. Astrid Nofal dice que tiene 47 años, tiene sobrepeso. Últimamente lo que está ocurriendo con ella es que está experimentando cierto cansancio al caminar, dolor en el brazo derecho que se extiende hacia su mandíbula y también a veces siente el corazón acelerado. ¿Podrían ser esto avisos de algún problema o alguna enfermedad cardíaca? Pregunta. Claro, por supuesto. Tiene factores de riesgo, tiene sobrepeso, que es el factor de riesgo más común a todas las edades, y tiene síntomas de ejercicio. Vea qué interesante esto. En este caso podría ser la parte circulatoria, pero también podría ser la parte digestiva. Un buen examen clínico sería de gran ayuda para esta señora. Tenemos una consulta en video, doctora, que nos están enviando. Usted la puede ver allá y vamos a atenderle. Muy buenos días. Buenos días, tengo una pregunta. Si a mí se me ponen los pies helados, como que los metí en un balde de agua fría y me los siento así, pero muy helados, ¿podría ser algún problema de circulación? Tengo 48 años y... Gracias por su consulta. Muy bien. Mire qué interesante. Esta sensación de pies helados puede tener que ver con el problema circulatorios, tanto arterial como venoso. Aquí habría que hacer un poquito más de historia clínica de nuestra paciente, tocar los pulsos para ver si estos están presentes, ¿ok? Y ver si ella tiene otros factores de riesgo circulatorio, como van a ser la diabetes mellitus, el colesterol alto, o si es fumadora, ¿ok? Algo muy importante también que quiero mencionar es que, y tiene que ver con la paciente pasada, hay una condición que se llama poliquistosis ovárica, que se puede dar desde la adolescencia hasta edades bien entradas, que a veces hace que la teca de los ovarios tengan algún tipo de alteración en la secreción de algo que se llama insulina y que puede hacer que empecemos a acumular peso alrededor de la cintura abdominal, y este es otro factor de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esta paciente que nos acaba de consultar, sería muy importante que consultara por lo menos a medicina general para que le hicieran un examen físico y vieran cómo están sus pulsos periféricos, Doctora, cerremos el espacio con esta llamada de atención y también con esta forma de la que usted ha expuesto tan claramente, el hecho de que hay que tomar conciencia y no dejar hasta el final y procrastinar temas que en este caso usted mencionaba deben ser predictivos ya en este momento para evitar lamentarnos en unos años. Exactamente, Omar, y muchas gracias en nombre de todas nosotras las mujeres, porque imagínense que yo he tenido pacientes que antes de llegar a consultar por un infarto
dejan la comida hecha, han mandado a sus compañeros y a sus hijos al trabajo, dejaron todo listo y después, al final de la lista, está ella. Entonces también eso es una llamada de atención para que nos cuidemos nuestra salud, porque siendo saludables nosotras podemos ayudar a toda nuestra familia. Gracias, doctora, por el espacio. Con mucho gusto, Mar. La doctora Yamila Baucit, ella es especialista en medicina interna, es cardióloga, y le voy a dejar un número de teléfono para que usted le contacte, 2101-4041. También puede escribir al Facebook Medicentro La Sabana. Bonito martes, doctora. Igualmente, Muchas gracias.